Ahora, coge el cilindro que lleva pegada la etiqueta B67, súbase a esa silla estilo Windsor para alcanzarlo. Pesado, vamos, un esfuerzo. Compruebe el número B67. No toque el cilindro nuevo y resplandeciente conectado a los dos instrumentos de ensayo, el que lleva mi nombre. Coloque el B67 sobre la mesa donde ha colocado las máquinas y compruebe que los interruptores de las tres máquinas están girados, todo lo que dan de sí a la izquierda. Ahora conecte el, Ahora conecte el cable de la máquina con las lentes al enchufe superior del cilindro. Eso es, conecte la máquina con los tubos al enchufe inferior izquierdo y el aparato con el disco al otro enchufe. Ahora gire todo lo que pueda a la derecha los interruptores de las máquinas. Primero de las lentes, luego la del disco y por último la de los tubos. Perfecto. Le adelanto que se trata de un ser humano, igual que cualquiera de nosotros. Mañana podrá oír algunos de los otros. A- aún hoy no sé, Aún hoy no sé por qué obedecí tan servilmente a aquella susurrante voz, ni se me pasó por la cabeza preguntarme si aquel estaría loco o cuerdo. Después de todo lo que había pasado, nada podía extrañarme, pero aquellos artilugios se asemejaban tanto a las extravagantes creaciones propias de inventores y científicos chiflados que hicieron vibrar en mí una cuerda de duda que ni siquiera la anterior discreción había tocado. Lo que aquel ser que tenía ante mí quería dar a entender traspasaba los límites de la credulidad humana, pero acaso no eran los no eran las otras cosas aún más absurdas y si resultaban menos descabellados, ello se debía únicamente a la imposibilidad de recurrir a toda prueba tangible y concreta, mientras mi cerebro no acababa de dar vueltas en medio de aquel mar, mare, mag, mare magnum. Llegó a mis oídos un estridente chirrido procedente de las tres máquinas conectadas al cilindro, un chirrido que pronto remitió hasta acabar prácticamente a un silencio total. ¿Qué ocurriría? Iba a escuchar una voz y en tal caso, ¿qué pruebas había de que no se tratara de un dispositivo de radio ingeniosamente ideado a través del cual hablaba un oculto locutor que nos observaba de cerca? Inclusive hoy no me atrevería a jurar lo que oí o sencillamente qué es lo que realmente sucedió en mi presencia, pero lo que es seguro es que algo acaeció allí. Por decirlo en breves y sencillas palabras, la máquina con los tubos y la caja sonora se puso a hablar de forma tal que no cabía la menor duda de que el locutor se encontraba efectivamente allí y nos observaba. Era una voz recia, metálica, inexpresiva y totalmente mecánica. Carecía de toda modulación o expresividad, pero traqueteaba y chirriaba con una precisión y deliberación implacables. Mr. Wilmart, dijo la voz, espero no asustarle. Soy un ser humano igual que usted, aunque mi cuerpo se encuentra ahora descansando y a buen cuidado, sometido a un eficaz tratamiento vitalizador en Route Hill, a milla y media en dirección al este de aquí. Estoy con usted. Mi cerebro está en el interior de ese cilindro y veo, oigo y hablo a través de esos vibradores electrónicos. Dentro de una semana voy a atravesar el vacío, al igual que ya he hecho en muchas otras ocasiones, y espero poder disfrutar de la compañía de Mr. Ackley. Me gustaría también que usted nos acompañara. Le conozco de vista y de oídas y he seguido muy de cerca su correspondencia con nuestro común amigo Ackley. Soy uno de los hombres que se han alineado a los seres del exterior que se encuentran de visita en nuestro planeta. Los conocí en el Himalaya y desde entonces he intentado ayudarles. A cambio, ellos me han concedido vivir experiencias que pocos hombres han podido disfrutar. ¿Se da usted cuenta de lo que significa cuando digo que he estado en 37 diferentes cuerpos celestes, planetas, estrellas apagadas y otros objetos menos definibles, 8 de los cuales no pertenecen a nuestra galaxia y 2 se encuentran fuera del cosmos circular de espacio y tiempo? Y no he sufrido el menor daño. Me han extraído el cerebro del cuerpo por medio de unas fisuras ejecutadas con tal destreza que sería tosco calificar de operación quirúrgica. Los seres que nos visitan disponen de métodos que hacen que hacen estas extracciones sencillas y casi podría decirse que algo habitual.
El cuerpo no envejece cuando el cerebro se desprende de él. El cerebro, debo agregar, es prácticamente inmortal, conservando sus facultades mecánicas y bastándole con una limitada dosis alimenticia que se administra mediante cambios intermitentes del líquido protector. En suma, deseo de todo corazón que se decida y nos acompañe a mis Akele y a mí. Los seres que nos visitan están muy interesados en conocer a hombres cultos como usted para hablarles de los grandes abismos que la mayoría de nosotros hemos imaginado en nuestra atendida ignorancia. Puede que al principio le parezca extraño, pero estoy seguro de que esa impresión se le pasará enseguida. Creo que también vendrá Mr. Nose. El hombre que debió traerle hasta aquí en automóvil desde hace años es uno de los nuestros. Presumo que habrá reconocido su voz, pues es una de las que se oyen en la grabación que le envió Mr. Ackley. Ante mi violenta sobresalto, el locutor tomó un respiro y respiró un momento antes de finalizar. Así pues, Mr. Wilmart, a usted le toca decidir. Permítame únicamente agregar que un hombre con su extraordinaria afición por los temas de lo desconocido y el folclore no debería jamás perder la oportunidad que ahora se le ofrece. No hay nada que temer, todas las transiciones son sin dolor y hay mucho que disfrutar en un estado de sensación completamente mecanizado. Desconectan los electrones, uno queda simplemente sumido en un estado de letargo y le invaden sueños de singular intensidad y fantasía. Y ahora, si le parece bien, podemos levantar la sesión hasta mañana. Buenas noches. Haga girar todos los interruptores hacia la izquierda hasta dejarlos donde estaban. Da lo mismo el orden en que lo haga, aunque puede dejar para el final la máquina de las lentes. Buenas noches, Mr. Ackley. Trate bien a nuestro huésped. ¿Listo para cerrar los interruptores? Eso fue todo. Acaté mecánicamente y cerré los 3 interruptores, aunque no salía de mi aturdimiento ante lo que acababa de presenciar. La cabeza me seguía dando vueltas al tiempo que oía la susurrante voz de Ackley diciendo que dejara tal como estaba todo el instrumento que había encima de la mesa. No hizo ningún comentario al respecto, aunque poco hubiera importado porque tenía embotadas mis facultades mentales. Le oí decirme que podía llevarme la lámpara a mi habitación, de lo que deduje que deseaba quedarse solo a oscuras. Sin duda quería descansar, pues su discurso a lo largo de la tarde habría sido suficiente para agotar a hombres incluso mejor dotados físicamente. Aún sin salir de mi aturdimiento, di las buenas noches a mi anfitrión y subí a mi habitación con la lámpara, aunque llevaba conmigo una excelente linterna. Me alegré de salir de aquel estudio con tan extraño olor e indefinidas sensaciones vibratorias, pero no logré evitar una estremecedora sensación de temor, amenaza y anomalía cósmica al pensar en el lugar en que me encontraba, aquella desolada y despoblada comarca, aquella sombría y misteriosamente frondosa ladera montañosa que se erguía justo detrás de la casa, aquellas huellas del camino, aquel susurrador enfermizo o inmóvil en la penumbra, aquellos infernales cilindros y máquinas, y por encima de todo, aquella invitación a participar en la increíble operación quirúrgica y en los aún más increíbles viajes, todo ello tan nuevo y en tan rápida sucesión se vino de tal manera encima de mí que me arrebató mi voluntad y casi me dejó sin recursos físicos. El descubrimiento de que mi guía Nose era celebrante humano de aquel monstruoso aquelarre recogido en la en la grabación fonográfica me produjo un tremendo sobresalto, aunque ya había creído percibir una lóbrega y repulsiva familiaridad en su voz. Otra impresión digna de referir era la que me producía mi actitud hacia mi anfitrión siempre que me detenía a analizarla, por más que hasta entonces había experimentado una instintiva atracción hacia aquel y como se desprendía de la correspondencia que habíamos cruzado, ahora descubría que me inspiraba una acentuada aversión. Su enfermedad debería haber despertado un sentimiento de compasión en mí, pero por el contrario me producía una especie de escalofrío. Tenía un semblante tan rígido, inerte y cadavérico, y aquel insensante susurro resultaba tan insoportable e inhumano. Aquel susurro me parecía totalmente distinto de cualquier otro hasta entonces oído, a pesar de la curiosa inmovilidad de los labios del orador, cubiertos por un poblado bigote, tenía una indudable fuerza y poder de atracción, más digno aún de destacar si se tenía en cuenta que se trataba de un asmático. Logré entender perfectamente
exactamente lo que decía desde el otro extremo de la habitación. Ni una o dos veces me pareció que los débiles pero penetrantes sonidos no significaban tanto debilidad como deliberado impedimento, las razones de lo cual francamente ignoraba. Desde el primer momento percibí algo que no me gustaba nada en el timbre de su voz. Ahora, al pasar revista a todo lo que me había llevado hasta allí, creí poder identificar tal impresión con una especie de familiaridad instintiva, como la siniestra sensación que sentí al oír por, por vez primera la siniestra voz de Nose, pero no sabría decir cuándo o dónde me habían tropezado con lo que me traía a la memoria. Una cosa segura, no pasaría una sola noche en aquel lugar. Mi pasión científica se había desvanecido por completo entre el miedo y una cierta sensación de repugnancia, y lo único que deseaba era salir cuanto antes de aquel antro de morbosidad y monstruosas revelaciones. Ya sabía lo suficiente, sin duda debía ser cierto todo aquello de extrañas conexiones cósmicas, pero era algo en que cualquier ser humano normal no tiene por qué inmiscuirse. Me parecía estar rodeado de diabólicas influencias que trataban de sofocar mis sentidos. No cabía ni plantearse la posibilidad de intentar dormir, pensé, así que restringí a apagar la lámpara y sin desvestirme me dejé caer sobre la cama. Sin duda era una precaución absurda, pero estaba listo en caso de que se presentase una eventualidad inesperada. En la mano derecha tenía el revólver que había traído conmigo y en la izquierda la linterna del bolsillo. Ni el menor sonido venía de abajo, en donde me imaginaba a mi anfitrión sentado en medio de las tinieblas y con aquella rigidez cadavérica que me recibió. Hasta mí llegó el tic-tac de un reloj de pared y la normalidad del sonido me produjo una especie de quietud, pero también me recordó otra singularidad que me sorprendió mientras viajaba por la comarca: la total ausencia de vida animal. No había animales domésticos en la granja, y ahora me daba cuenta de que ni siquiera se oían los usuales ruidos nocturnos de la fauna silvestre, salvo por el siniestro rumor de algún que otro lejano arroyo. Aquella quietud resultaba anómala, propia de los espacios siderales, y me pregunté qué intangible adversidad astral se cernía sobre la comarca. Recordé que en las antiguas leyendas los perros y otros animales habían evitado siempre la presencia de los exteriores, y pensé en qué podría significar aquellas huellas que se veían en el camino. No me pregunten cuánto duró mi inesperado adormecimiento, ni lo que de puro sueño hubo en lo que sucedió después. Si les dijera que me desperté a determinada hora y que pude oír a ver ciertas cosas insospechadas, ustedes se limitarían a decirme que no era cierto, que no me había despertado, que todo fue un sueño hasta el momento en que salí corriendo de la casa. Me dirigí dando tumbos al cobertizo donde había visto el antiguo Ford, y emprendí una arrebatada carrera sin rumbo fijo en el veterano vehículo por aquella hechizada comarca montañosa, hasta llegar 3 horas tras horas de continuo traqueteo y sortear curvas por siniestros laberintos cubiertos de bosques, a un pueblo que resultó ser Townshend. Tampoco me extrañaría lo más mínimo que pusieran en duda el resto de mi relato y dijeran que todas las fotografías, grabaciones, sonidos de máquinas y cilindros y otras pruebas por el estilo no eran sino retazos de la arguencia de la argucia de que me hizo víctima el desaparecido Henry Ackley. Hasta incluso es posible que piense que Ackley se puso de acuerdo con otros tipos para tipos tan estrafalarios como él, para maquillar la absurda y retorcida patraña siguiente: interceptar el paquete echado al correo de Kane y hacer grabar a Nose aquel horripilante cilindro de cera. Con todo, resulta extraño que no se haya identificado aún a Noise, y que no le conociera nadie en los pueblos cercanos a la granja de Ackley, aunque al parecer iba con frecuencia por la comarca. Me gustaría haber retenido en la memoria la matrícula de su coche. Tal vez haya sido mejor así después de todo, pues a pesar de lo que digan los demás, a pesar de todo lo que a veces trato de decirme yo, sé positivamente que abominables influencias del exterior deben encontrarse aún en el acecho de aquellas enigmáticas montañas, y que cuentan con espías y embajadores entre los hombres. Mantenerme a la mayor distancia posible de tales influencias y embajadores
todo lo que pido de la vida en adelante. Cuando el sheriff oyó mi increíble historia, envió un grupo de hombres armados a la granja, pero Ackley se había ido ya sin dejarle el menor rastro. Su holgado batín, la bufanda amarilla y las vendas para los pies estaban tirados en el suelo del estudio, cerca del sillón de la esquina, y no pudo averiguarse si el resto de su ropa se había esfumado con él. Los perros y el ganado habían desaparecido también, y en la fachada de la casa y en alguna de las paredes interiores podían apreciarse extraños agujeros causados por proyectiles, pero por lo demás no se observaba nada anormal, ni cilindros ni máquinas, ni las pruebas de que había traído yo en mi maleta, ni ningún extraño olor o sensación vibratoria, ni huellas en el camino, ni ninguno de los objetos que acerté a ver en el último momento. Tras mi precipitada fuga, me quedé una semana en Blatterboard interrogando a todos cuantos conocían a Ackley. Los resultados de mi investigación me persuadieron de que todo aquello no había sido una invención ni un sueño. Las extrañas compras de perros, munición y productos químicos que hizo Ackley, así como el corte del cable telefónico, eran hechos incontestables, y todos los que le conocían, incluso su hijo de California, admitían que en sus ocasiones referencias a estudios esotéricos tenían cierta solidez. En opinión de los ciudadanos de Pro, Akele estaba loco y unánimemente sostenían que todas las pruebas no eran sino meras patrañas ingeniadas con malsana astucia inspirada inspiradas tal vez por algún extravagante cómplice, pero las gentes sencillas del campo creían firmemente en lo que decía. Akele había ensayado algunos Ackley había enseñado a algunos campesinos las fotografías y la piedra negra, y les había puesto para que la escucharan aquella horrible grabación, y sin excepción alguna encontraban las huellas y la susurrante voz semejantes a las descritas en las leyendas ancestrales. Comentaban igualmente que desde que encontró la piedra se había advertido visiones y sonidos sospechosos en torno a la casa de Ackley. Por eso todo el mundo evitaba pasar ahora por el lugar, salvo el cartero y alguno que otra persona no fácilmente impresionable. Tanto Dark Mountain como Round Hill eran tradicionalmente considerados lugares encantados, y no logré encontrar a nadie que los hubiera explorado a fondo. A lo largo de la historia de la comarca había testimonios de desapariciones misteriosas, como la del semi-vagabundo Walter Brown, y a quien Ackley mencionaba en sus cartas. Incluso me topé con un granjero que creía haber visto a uno de aquellos extraños cuerpos descender por el desbordado West River cuando las riadas. Por su testimonio era demasiado discordante para tomarlo en consideración. Cuando me marché de Blatterboard, me prometí no volver más a Vermont, y estaba completamente seguro de que cumpliría mi palabra. Aquellas desoladas montañas eran sin duda el puesto de observación de una espantosa raza cósmica, y mis dudas perdieron firmeza al leer que se había localizado un nuevo planeta más allá de Neptuno, tal como aquellos seres habían adelantado. Los astrónomos, con una implacable propiedad que estaban lejos de sospechar, lo denominaron Plutón. Yo estoy convencido de que se trata nada menos que del nocturnal Yugot, y un escalofrío se apoderó de mí cuando trató de imaginarme el verdadero motivo por el que sus monstruosos habitantes deseaban que se les conociera por tal nombre en aquellos momentos. Inútilmente trato de convencerme de que estas diabólicas criaturas no están planeando poco a poco realizar actos contra la integridad de la Tierra y de sus habitantes humanos, pero aún tengo que contar el final de aquella espantosa noche en la granja de Ackley. Cuando he dicho finalmente, me quedé sumido en un letargo algo agitado y un sueño lleno de pesadillas en que vislumbraba monstruosos paisajes. No podría precisar qué es lo que me despertó, pero sí decir que me desperté llegado a ese punto. Lo primero que oí vagamente fue el amortiguado crujir de la tarima del rellano junto a mi puerta, y alguien que manipulaba torpemente y con sigilo en el picaporte, empero el ruido acabó casi al instante, así que en realidad mis primeras impresiones fueron unas voces en el estudio situado
Mi cuarto, lo que hablaban eran varios y me pareció que estaban enzarzados en una discusión. Unos segundos después estaba despierto del todo, ya que la naturaleza de aquellas voces era tal que resultaba absurda toda idea de volver a conciliar el sueño. El tono de las voces era de lo más variopinto y nadie que hubiera escuchado aquella endiablada grabación fonográfica podía escoger la menor duda acerca de al menos dos de ellas. Por muy horrible que fuese la idea, comprendí que me encontraba mejor el mismo techo que unos desconocidos seres procedentes de los espacios abismales, pues aquellas dos voces eran sin ningún género de duda los diabólicos susurros que utilizan los seres exteriores cuando se comunican con los hombres. Las dos voces eran completamente distintas, diferían en timbre, acento e intensidad, pero ambas se caracterizaban por el mismo tono estremecedor. La tercera voz era, sin duda, la de una de aquellas máquinas parlantes enchufadas a uno de los cerebros basados en los cilindros. Tan persuadido estaba de ello como de los susurros, pues la voz recía metálica y apagada que había oído la tarde anterior, con sus chirridos y traqueteos sin inflexión ni matiz alguno, y aquella exactitud y ponderación impersonales resultaban de todo punto inolvidables. En un primer momento no me paralicé preguntándome si la inteligencia que había detrás de aquel chirrido era idéntica a la que me había hablado a mí, pero no tardé en reflexionar que cualquier cerebro podría emitir sonidos vocales parecidos a aquellos si se lo enchufaba al mismo aparato emisor de palabras, con las únicas diferencias del idioma, ritmo, velocidad y forma de pronunciación. Consumado aquel espectral coloquio, podía oírse dos voces humanas, una, labra, una el habla tosca de un desconocido que tenía todas las trazas de un campesino, y la otra tenía el suave acento bostoniano del que fuera mi guía Nose. Mientras trataba de captar las palabras que de manera tan frustrante interceptaba la gruesa tarima, oí un montón de chirridos, traqueteos y ruidos producidos por algo que se movía en el cuarto de abajo, así que obligatoriamente seguí la conclusión de que estaba lleno de seres vivos, en número muy superior a los pocos cuya voz podía identificar. La naturaleza exacta de aquellos ruidos resultaba considerablemente difícil de describir, pues apenas se cuenta con elementos de comparación fiables. Los objetos parecían moverse de cuando en cuando en la habitación, como si de seres conscientes se tratase. El sonido de sus pisadas se asemejaba al de un chapaleo intermitente sobre algo duro, como si los pies avanzaran por superficies irregulares de asta de toro o caucho resistente. Era, para utilizar una comparación más gráfica pero menos precisa, como si personas calzadas con suecos sueltos y astillados arrastraran y traquetearan los pies por la barnizada tarima. Preferí no especular sobre la naturaleza y aspecto físico de los autores de aquellos sonidos. No tardé en comprender que cualquier intento por captar una conversación coherente se vería próximo al más irreparable fracaso. Palabras sueltas, entre las que distinguí el nombre de aquel y el mío, llegaban de vez en cuando a mis oídos, sobre todo cuando hablaba de máquina emisora de palabras, pero su verdadero significado se me escapaba debido a la falta de un contexto donde encajarlas. Aún hoy me niego a extraer conclusiones definitivas de aquellas palabras, aun cuando el terrible impacto que me causaron tuvo más de sugeridor que de revelador. De lo que estaba convencido era de que justo debajo de mí se encontraba reunido una terrible y monstruosa asamblea, pero no sabría decir el objetivo de sus espeluznantes deliberaciones. Resultaba extraño que me invadiera semejante sensación preñada de imágenes incuestionablemente malignas y monstruosas, a pesar de las garantías que me había dado aquel sobre la cordialidad de los exteriores. Tras una paciente escucha comencé a distinguir claramente las voces, y bien apenas podía entender lo que decían. Detrás de algunos de los que hablaban me pareció captar ciertos rasgos temperamentales. Una de las voces susurrantes, por ejemplo, tenía un irrefutable tono autoritario, mientras que la voz metálica, a pesar de su artificiosa estridencia
irregularidad parecían encontrarse en una situación subordinada e implorante. La voz de Nose resumaba un tono conciliador, en tanto que las otras me fue imposible interpretarlas. No oí ya familiar susurro de Ackley, pero sabía perfectamente que su voz no podía en forma alguna traspasar la gruesa tarima del suelo de mi habitación. Procuré y reproducir a continuación algunas de las inconexas palabras y sonidos que llegaron hasta mí, identificando lo mejor que pueda a quienes las articulaban. Las primeras frases mínimamente inteligibles que reconocí procedían de la máquina parlante. La máquina parlante. Lo traje conmigo, restituidas las cartas y la grabación, el final del todo, recibido, ver y oír, maldita sea, fuerza impersonal, después de todo, cilindro nuevo y reluciente, Dios todopoderoso, primera voz susurrante, el tiempo detuvimos, pequeño y humano, Akeley, cerebro, decir, segunda voz susurrante, Nyarlathotep, Wilmart, grabaciones y cartas, burda patraña, nous, una palabra, nombre, una palabra o nombre impronunciable, posiblemente en Gaktum, inofensivo, par de semanas, teatral, ya se lo advertí. Primera voz susurrante, ningún motivo, plan original, efectos, Nose puede vigilar, Road Hill, nuevo cilindro, coche de Nose. Nose, bien, todo suyo, aquí abajo, reposar, lugar, diversas voces a la vez, imposibles de distinguir, muchas pisadas, incluido el peculiar sonido del arrastre o traqueteo de los suelos, extraño sonido batiente, el ruido de un automóvil arrancado y echando marcha atrás, silencio. Esto es, en sustancia, lo que captaron mis oídos mientras permanecía tumbado sin moverme en aquella cama del piso superior de la granja encantada, perdida en aquellas endemoniadas montañas. Allí estaba, tumbado y sin desvestirme, con un revólver en la mano derecha y una linterna del bolsillo en la izquierda. Como ya he dicho, me desperté completamente, pero una extraña parálisis me impidió cualquier movimiento hasta mucho después de extinguirse el último eco de aquellos ruidos. Volví a oír el machacón lejano tic-tac del antiguo reloj de Connecticut en algún lugar del piso de abajo, y al cabo de un rato el sonido intermitente de unos ronquidos. Ackley debió quedarse adormecido tras aquella increíble sesión, y yo entendí perfectamente su necesidad de descansar. No sabía qué pensar o hacer en tales situaciones. Después de todo, ¿qué había de nuevo en todo lo que terminaba de oír que no pudiera esperar lo que ya sabía? ¿Acaso no sabía que los nefados ¿Acaso no sabía que los nefados exteriores tenían ahora libre acceso a la granja? Sin duda, Ackley debió verse sorprendido por una inesperada visita de aquellos seres, pero algo había en aquella fragmentaria conversación que me produjo un tremendo escalofrío, produciendo las más grotescas y espantosas dudas, y haciéndome desear vehemente que me despertase y comprobase que no había sido sino un sueño. A mi juicio, mi subconsciente debió captar algo que aún no habla reconocido a nivel consciente. Pero Jackeley, ¿acaso no era mi amigo y había tratado de impedir por todos los medios que se me ocasionara el menor daño? Los apacibles ronquidos que subían de la planta inferior no hacían sino dejar en ridículo todos los temores que repentinamente se había apoderado de mí. No sería posible que estuvieran aprovechándose de aquel y lo último utilizaran de cebo para traerme a la montaña con las cartas, las fotografías y la grabación fonográfica. Buscaban aquellos seres nuestra destrucción porque habíamos llegado a saber demasiado. De nuevo me vino a la cabeza el insólito y abrupto cambio operado entre la penúltima y última carta de Ackley. Mi instinto me lo decía, no encajaba nada bien en todo aquello. Las cosas no eran lo que parecían. Aquel amargo café que rehusé tomar no habría sido un intento de drogarme por parte de alguna fuerza oculta y desconocida. Tenía que hablar con aquel y sin perder un segundo y hacer con recobrarse el sentido de las cosas. Aquellos seres le tenían hipnotizado con sus promesas de revelaciones cósmicas, pero ya era hora de que atendiese a razones. Debíamos salir de allí antes de que fuese demasiado tarde. Si aquel
carecía de la fuerza de voluntad necesarias para recobrar la libertad, trataría de transmitírselo a yo, y si no lograba persuadirle para salir de allí, al menos me iría yo. Supongo que me permitiría llevarme su Ford, y luego se lo dejaría en un garage de Blatterboard. Lo había visto en el cobertizo. La puerta estaba sin cerrar y abierta ahora que el peligro parecía haber pasado, y me imaginé que estaría listo para utilizarlo. La instantánea hostilidad que me produjo aquel y en el transcurso de después de la conversación que mantuvimos por la tarde había desaparecido por completo. Se encontraba en una situación muy parecida a la mía y debíamos correr la misma suerte. Sabiendo lo mal que se encontraba, detestaba tener que despertarle en semejante trance, pero no me quedaba otro remedio. Tal como estaban las cosas, no podía permanecer en aquel lugar hasta que amaneciera. Finalmente me sentí con fuerzas y me estiré enérgicamente para recobrarle el dominio de mis músculos, levantándome con una precaución más impulsiva que premeditada. Agarré el sombrero y me lo coloqué encima, cogí la maleta y comencé a bajar las escaleras con ayuda de la linterna. En mi nerviosismo seguí sin soltar el revólver que llevaba en la mano derecha, y con la izquierda cogí la maleta y la linterna. En realidad no sé por qué tomé tales cautelas, que simplemente me dirigía a despertar a la única persona, a excepción de mí mismo, que se encontraba en aquella casa. Mientras bajaba medio de puntillas los crujientes escalones que llevaban al vestíbulo de entrada, pude oír con mayor nitidez que alguien dormía por los ruidos que surgían de la habitación que había a mi izquierda. El cuarto de estar el cuarto de estar en el que no había entrado. A mi derecha se abría la densa oscuridad del estudio en que había oído las voces. Abrí la puerta sin cerrar del cuarto de estar y dirigí la luz de la linterna hacia el lugar donde se oían los ronquidos, dirigiéndola finalmente a la cara de quien se encontraba allí durmiendo, pero al instante retiré la luz de aquel rincón e inicié una sigilosa retirada hacia el vestíbulo. Esta vez mi preocupación tenía un fundamento racional, a la vez que instintivo. Quien dormía en el sofá no era ni no era ni muchacho menos Ackley, sino el que fuera mi gula, Nous. No me hacía una idea clara de qué era lo que realmente pasaba allí, pero el sentido común me dijo que lo más prudente era averiguar cuanto fuese posible antes de despertar a nadie. De retorno en el vestíbulo, eché sigilosamente el cerrojo de la puerta del cuarto de estar atrás de mí, con lo que vieron muy reducidas las posibilidades de que Nous despertara. Con suma precaución entré sigilosamente en el oscuro estudio, donde esperaba encontrar a Ackley, ya fuese dormido o despierto, en la butaca del rincón en que frecuentaba descansar. Según avanzaba, el haz de mi linterna se posó en la gran mesa, iluminando uno de los diabólicos cilindros conectados a las máquinas visual y auditiva, a cuyo lado había una máquina parlante lista para ser conectada en cualquier momento. Me imaginé que debía tratarse del cerebro envasado en el que había oído hablar durante la horripilante alocución que hube de soportar. Incluso me pasó por la cabeza el perverso impulso de conectarlo a la máquina parlante y ver qué decía. Debió advertir mi presencia, pues aquellos dispositivos visuales y auditivos no podían dejar de detectar el haz de luz de la linterna ni el débil crujir del suelo bajo mis pies, pero definitivamente no me atreví a tocarlo. De pasada vi que se trataba del nuevo y reluciente cilindro con el nombre de Ackley que había visto encima del estante y que mi anfitrión me rogó que no tocara. Cuando pienso en aquel momento, no hago sino lamentar mi pánico por no atreverme a hacer hablar al aparato. Dios sabe qué misterios y espantosas dudas y cuestiones sobre su identidad podrían haber despejado, aunque después de todo quizás hice bien en no tocarlo. De la mesa dirigí la linterna al rincón donde creía que estaría Ackley, pero mi sorpresa fue mayúscula al evidenciar que el butacón no había nadie, ni dormido ni despierto. Por el suelo arrastrado del asiento vi el viejo y familiar batín de Ackley, y junto a él la bufanda amarilla y los grandes vendajes para los pies que tanta extrañeza me produjeron. Como dudara, haciendo cabales sobre el paradero de Ackley y por qué se había desembarazado de repente de sus prendas de enfermo. Observé que había desaparecido de la habitación, y el extraño olor y sensaciones vibratorias que había experimentado antes, ¿a qué se debería? Curiosamente caí en la cuenta de que solo lo había notado en la proximidad de Ackley. Aquellas sensaciones eran más intensas en el rincón donde él estaba sentado, inexistente fuera del estudio de las inmensidades de su entrada. Me detuve, dejando
vagar al haz de la linterna por el estudio a oscuras y, rebanándome los sesos para tratar de encontrar una explicación ante el nuevo aspecto que tomaba el caso. Ojalá hubiera salido sigilosamente de aquel lugar antes de dejar que la luz de la linterna volviera a recaer sobre el sillón vacío. A lo que se ve, no procedí con excesiva prudencia al salir, pues solté una ahogada exclamación que debió sobresaltar, aunque no despertar del todo, el centinela que dormía al otro lado del vestíbulo. Aquella exclamación y los ronquidos aún no interrumpidos de Nous, fueron los últimos sonidos que oí en aquella tenebrosa granja al pie de la oscura y frondosa cima de la montaña encantada, todo un foco de horror transcósmico ante las desoladas montañas verdes y los maldicientes arroyos de aquella espectral campiña. Lo raro es que con la precipitación no dejará caer la linterna, la maleta y el revólver, pero lo cierto es que no perdí nada. Logré salir de la habitación y de la casa sin hacer más ruidos, llegar junto con mis pertenencias hasta el viejo Ford y que se encontraba en el cobertizo y poner en marcha aquel vejestorio, y emprendí una loca huida en busca de algún lugar seguro a través de la noche oscura y sin luna. Lo que continuó fue una escena de delirio digna de la pluma de un Poe o Rimbaud o del lápiz de un Dor, pero finalmente llegué a Townsend. Eso es todo. Sin aún estoy en mi sano juicio, puedo resumirme más más que afortunado. A veces recelo ante lo que nos depara el futuro, sobre todo ahora que tan sorprendentemente ha sido descubierto el nuevo planeta Plutón. Como he dicho, después de recorrer toda la habitación, dejé que la luz de la linterna se posara en el vacío butacón. Por vez primera advertí la presencia sobre el asiento de varios objetos que apenas dejaban ver los pliegues sueltos del batín. Eran los objetos, tres en total, que los investigadores no encontraron en su posterior visita a la granja. Como dije al principio, no tenía nada de horroroso en apariencia. El problema radicaba en que lo dejaba lo que era en el problema radicaba en lo que dejaban entrever. Incluso ahora hay momentos en que me asaltan dudas, momentos en los que casi llego a aceptar el escepticismo de quienes atribuyen aquella irrepetible experiencia al sueño, a los nervios o a un simple espejismo. Los tres objetos eran dispositivos endiabladamente sofisticados e iban provistos de ingeniosas pinzas metálicas que se conectaban a articulaciones orgánicas de las que sinceramente prefiero no hacer conjetura alguna. Lo espero con toda mi alma que se tratara simplemente de las obras de cera de un escultor magistral. No obstante, lo que mis más recónditos temores me incitan a pensar: Dios mío, aquel susurrador en la oscuridad con su enfermizo olor y sus vibraciones, brujo, emisario, portavoz del Averno, ser ajeno a este mundo, aquel espantoso y amortiguado susurro, y todo el tiempo en aquel cilindro nuevo y reluciente del estante. Pobre diablo, portentosa destreza quirúrgica, biológica, química, mecánica, pues lo que había encima del butacón, perfectos en apariencia hasta el menor y más inimaginable detalle, eran el rostro y las manos de Henry Wetwan Ackley.